Soy Juan Antonio Timor, que estoy difundiendo junto con la editorial Libros Libres, estamos difundiendo la obra médica de Santa Hidelgarda de Bingen, doctora de la Iglesia. Me presento un poco para los que no me conozcan. Hace ya 5 años entró en mi vida Santa Hidelgarda de una manera que nunca es casual, siempre es providencial. Yo venía de una historia personal en la que estaba utilizando medicinas que tenían que ver con la nueva era, y en un retiro de renovación de la renovación carismática aprendí, me dijeron que la Iglesia no era partidaria de utilizar los remedios que yo estaba utilizando. Entonces los tiré todos, me quedé un poco sin nada, porque yo siempre en mi casa había cuidado a toda mi familia, sin ser médico, pero me gustaba mucho ayudarles en lo que podía. Y una amiga me regaló el libro de las piedras que curan de Santa Hidelgarda de Bingen. Como en ese libro había mucha bibliografía, en alemán y en francés, lenguas que yo puedo leer, entonces pues la biblioteca que tenía de los otros remedios la sustituí por libros de El arte de curar de Santa Hidelgarda de Bingen. Entonces, poco después conocí al doctor Strelow, que organizaba un curso para médicos en Alemania, y como tengo una hija médico y otra hija que es fisioterapeuta, entonces fuimos a hacer un curso. Desgraciadamente, una vez que ya nos habíamos inscrito y teníamos los billetes de avión, los hoteles reservados, etc., se suspendió el curso porque hubo problemas y no se pudo realizar. Entonces me puse en contacto con el doctor Strelow, que es hoy en día el máximo exponente de la medicina de Santa Hidelgarda en todo el mundo, que ha publicado una veintena de libros y lleva 30 años practicándola. Y el doctor Strelow me dijo que nos ofrecía en compensación estar todo un día con nosotros tres y hacernos una introducción a la medicina de Santa Hidelgarda. Entonces ese fue el comienzo, y nos entendimos bien, y al final del día me propuso traducirle el manual de medicina de Santa Hidelgarda. Yo le dije que lo iba a intentar y que iba a intentar publicarlo. Entonces vine a España, lo traduje y me puse en contacto con la editorial Libros Libres, que era la que había publicado el libro de las piedras que curan. Y su director, Alex del Rosal, quedamos en entrevistarnos, le pareció interesante y se publicó el manual de medicina de Santa Hidelgarda en español. A este libro le han sucedido después la salud del corazón y la circulación, la salud del estómago y del intestino, y Adiós tristeza, cómo salir de la depresión según Santa Hidelgarda de Bingen. Hemos organizado varios cursos, el doctor Strelow ha venido a España, y también hemos invitado a venir al doctor Luis van Ecken, que es un doctor belga que también lleva 27 años practicando la medicina de Santa Hidelgarda. Bueno, entonces en la presentación que vamos a hacer hoy hablaremos un poco de la biografía de Santa Hidelgarda, hablaremos de las 6 reglas de oro de Santa Hidelgarda para llevar una vida saludable, hablaremos también de los alimentos sanos y los venenos de la cocina, como dice la Santa, hablaremos también de la espelta y de sus ventajas para la salud, lo que es el habermus, las galletas de la alegría y de la inteligencia, hablaremos del hinojo, del membrillo, de las castañas, de los frutos rojos y de los principales remedios de Santa Hidelgarda. Santa Hidelgarda de Bingen nació en 1098 en Bemersheim, cerca de Alzey, en la zona del Rin, y murió en 1179 en Bingen. Era el periodo en que la Orden de San Benito estaba en su apogeo y fue conocida en su época en toda Alemania, le llamaron profetisa germánica. Gracias a su amistad con San Bernardo de Claraval, el Papa Eugenio III, en 1147, con ocasión de un sínodo en Treveris, leyó públicamente un texto de la primera parte
de su libro Scivias, que significa conoce los caminos que llevan al Señor. Y eso fue, dijéramos, un punto muy importante, porque a partir de entonces todas sus obras pues, fueron conocidas, y a pesar de que en aquella época ninguna mujer se hubiera atrevido a escribir y a ponerse en la escena pública, porque entonces las mujeres no tenían ese papel, Santa Idelgarda fue muy conocida. A los 14 años fue llevada, bueno, era la 10ª de una familia de 10 hermanos, y entonces desde pequeña tuvo ya muchas, el Señor la favoreció con muchos dones, y entonces tenía visiones y veía cosas que los demás no, y ella en su ingenuidad pensaba que todo el mundo le pasaba lo mismo. Por ejemplo, en su biografía se cuentan anécdotas como que iba un día con su aya paseando por el campo y vio una vaca y que estaba a punto de tener un ternero, y entonces le dijo a su aya, el ternerito que va a nacer tendrá una mancha negra en el hocico y tendrá una mancha gris en otra parte. Y entonces la señora que la acompañaba, su aya, pues pensó, esta niña tiene mucha imaginación, pero al cabo de unos días, cuando nació el ternero, vieron que realmente la niña había visto cómo era el ternero antes de nacer. Y otras anécdotas que se cuentan, una vez, por ejemplo, se le acerca a su padre y le dice, oye, si se muere nuestro panadero, tú te ocuparás de su esposa y de su niño, ¿no?, que acababan de tener un niño, eran jóvenes, y su padre le dijo, pero ¿qué cosas se te ocurren? El panadero tiene 20 y tantos años, es joven, ¿cómo se va a morir? Y ella le dijo, pero bueno, si le pasa algo, tú te ocuparás de su familia. Y entonces su padre se lo prometió. Y al cabo de poco tiempo, un mes y medio después aproximadamente, el panadero falleció y la gente se quedó muy admirada de ver. Bueno, el caso es que no se sabe si fue porque la dieron a la iglesia como diezmo, al ser la 10ª de la familia, o porque pensaron que en el monasterio estaría más protegida. Fue llevada a los 14 años con su prima Jutta de Sponheim, que estaba en un eremitorio al lado del monasterio de San Disibodo, en el Disibodenberg. Eran unas cuantas monjas que seguían la regla de San Benito, pero en aquella época solían siempre estar apadrinadas por un monasterio masculino. Y Santa Idelgarda se crió allí y aprendió rudimentos de latín para poder rezar el oficio divino, y bueno, estuvo, dijéramos, en ese ambiente, estuvo mucho más protegida, siguiendo la orden de San Benito, ora et labora. Su tiempo pasaba entre la oración y el trabajo. Al contrario de lo que se dice hoy en día en muchos sitios, Santa Idelgarda no era una erudita. Tenía conocimientos rudimentarios de latín, pero no lo manejaba de forma... no era una filóloga ni era una erudita que supiera mucho de ciencias naturales o de medicina, como se ha querido decir. Ella en sus textos dice que siempre ha visto la luz viva y la voz que le iba explicando lo que ella veía. Entonces, una persona tan extraordinaria, pues ella se consideraba una persona normal, solo que tenía este don. Publicó libros de teología, publicó libros sobre la naturaleza y sobre la medicina, compuso mucha música, incluso al final de su vida se dedicó a hacer viajes apostólicos predicando por toda la zona del Rin. Entonces, nosotros creemos, según sus palabras, que sus conocimientos y enseñanzas sobre salud y medicina le vinieron directamente del Espíritu Santo. Si hacemos caso a un texto suyo, ella dice que antes del pecado original, Adán y Eva tenían toda la creación a su servicio y con los dones preternaturales que tenían conocían todas las virtudes de tanto de los minerales, de los vegetales como de los animales, y todo estaba al servicio del ser humano, que era el culmen de la creación.
Desgraciadamente, después del pecado original, nuestros primeros padres perdieron estos dones preternaturales y ella dice, y después el Señor se lo revela solo a quien Él quiere, refiriéndose veladamente a ella misma. Entonces, nosotros seguimos, no tenemos por qué no hacer caso a sus palabras y pensamos que realmente, como también después, en el momento de ser proclamada doctora de la Iglesia, el Papa Benedicto afirmó, Santa Edelgarda vio en la naturaleza una serie de propiedades que hoy en día atraen mucho la atención de las personas y que pueden ayudarnos a tener una mejor salud. Porque, como después diremos, para Santa Edelgarda la salud tiene que ver con el cuerpo físico, pero tiene que ver también con nuestros sentimientos y tiene también que ver con nuestra relación con el Señor. Si nuestra alma está enferma, nuestro cuerpo no puede estar muy sano. Como curiosidad, después de su muerte, que acaeció, como hemos dicho, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años, que es una edad muy longeva para aquella época, pues su fama de santa era tan grande que atraía a muchos peregrinos a su monasterio. Y entonces el obispo contemporáneo de aquel momento sintió envidia porque era más visitado el monasterio que la catedral y fue a su tumba y le prohibió hacer milagros. Y ella obedeció. Pero 850 años después, el obispo actual fue donde están ahora la arqueta que contiene sus restos mortales y le dijo, Edelgarda, te doy permiso, puedes volver a hacer milagros. Así que podemos realmente pedirle su intercesión porque tiene permiso para hacer milagros. Y fue declarada doctora de la Iglesia Universal en octubre del año 2012, el mismo día que fue declarado también doctor de la Iglesia San Juan de Ávila. La vida de Santa Edelgarda la podemos dividir en 3 épocas. La infancia en casa de sus padres, en la seguridad de su familia, la vocación y el retiro del mundo en la soledad de una vida monástica en el monasterio de San Disibodo, en el Disibodenberg, y el traslado al monasterio de San Ruperto en el Rupertsberg, es decir, que allí fundó un monasterio, tuvo muchos problemas para poder dejar la tutela del monasterio masculino, pero al final, como ella había sido inspirada por el Espíritu Santo, pues llevó a cabo la aspiración. Hay que decir que cada vez que ella tenía una inspiración y no la obedecía, se ponía muy enferma. Y porque no era una persona de carácter débil, tenía mucho carácter. Y hasta que se daba cuenta que no podía resistirle al Señor y entonces ponía por obra aquello que la inspiración del Espíritu le decía. Entonces tuvo una relación muy especial con el Señor porque siempre estuvo a la escucha de lo que le decía, aparte de lo que veía en sus visiones, lo que le decía la voz. La escucha es un valor fundamental en la vida benedictina. A lo largo de su vida, Edelgarda estuvo escuchando. Pasó muchos años escuchando atentamente la voz de Dios, la voz viva del cielo que le hablaba y que también nos habla a cada uno de nosotros. Y en una tercera etapa difundió lo que había escuchado. Para Santa Edelgarda, estar dispuesto a escuchar, a silenciar todas las voces y todos los ruidos y a seguir la voz interior en cada momento de la vida, es el deber permanente de todo cristiano responsable. Escuchando las palabras de Dios y las de los hombres a través de los cuales Dios va a nuestro encuentro, llegamos a lo que Santa Edelgarda considera la esencia de un ser verdaderamente libre y humano. Solo escuchando podemos superarnos a nosotros mismos, abrirnos a aquel que está por encima de nosotros y a nuestro mundo, a menudo tan restringido, encontrar posibilidades de vivir de otra forma y hacer encuentros auténticos, más allá de todo prejuicio, resentimiento o certeza. Tal vez en estos momentos que estamos viviendo es importante aprender a escuchar. Debemos crear espacios de silencio, porque sin silencio no podemos encontrarnos a nosotros mismos, ni encontrar a los demás, ni encontrarnos con Dios. Ya solo unos minutos de silencio en oración,
meditación o lectura de la Biblia pueden ayudarnos a escuchar la voz de Dios dentro de nosotros. Estas son palabras de una hermana del actual monasterio de Santa Hidelgarda en Eibing. Las obras de medicina de Santa Hidelgarda, de las cuales nos vamos a ocupar especialmente, los escribió a la edad de los 58 a sus 60 años. Y son la obra primero Física y Causae et Curae. La Física es un libro que trata de las plantas, los minerales, los pájaros, los reptiles. Es un libro de la naturaleza, es un libro de ciencias naturales. Y también nos explica las propiedades y las virtudes que tiene cada uno de estos seres para la salud nuestra. Y el libro Causae et Curae es más bien un libro para médicos para ver el origen y la forma de curar nuestras enfermedades. Al final de su vida, de los 65 a los 72 años, escribió su obra principal, el libro de las obras divinas, Liber Divinorum Operum. Su trilogía más importante correspondería a las palabras de nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el libro primero que escribió, el libro Estibias, Conoce los caminos del Señor, nos muestra la influencia de la espiritualidad en nuestra salud, y sería la primera parte de la frase yo soy el camino. En el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, nos explica la influencia del alma en nuestra salud y correspondería a la parte de la frase yo soy la verdad. Y el libro de las obras divinas corresponde a la influencia del cosmos, del universo en la salud, y correspondería a la última parte de yo soy el camino, la verdad y la vida.